tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos una semana más en Punto de Encuentro TV Show, avanzando en esto de la pandemia, aprendiendo en cosas. Mucho nos queda todavía por aprender, pero esta semana vamos a dejar a un lado la parte triste de la pandemia, porque ya sabemos que ha ocasionado pues muchísimas pérdidas económicas, muchísimas pérdidas en vidas. Pero vamos a dejar eso porque vamos a ver el lado positivo, si es que lo hay, de esta pandemia, Daniel. Sí, porque yo te veo a ti muy optimista. Yo la verdad es que veo mucho más negativo y pienso que esta pandemia nos ha demostrado que no somos tan maravillosos y tan súper avanzados como pensábamos que éramos, cuando tantas veces durante todo lo que ha sido mi educación y mi crecimiento se hablaba de la Europa del siglo pasado, como de la Europa de las guerras, de las sombras, de las ideologías, de las confrontaciones, de las guerras civiles. Y nos estamos dando cuenta que un siglo después seguimos siendo los mismos. Lo que pasa que en vez de llevar una máscara, nos hemos acostumbrado muy bien a llevar muchas caretas. Tranquilos, y con el dióxido de cloro lo solucionamos, ¿no? Ya, nos juramos. Vamos a dejar a un lado el dióxido de cloro de las semanas pasadas y vamos a empezar a buscar este lado positivo. Y quiero, empezar con un tono un tanto poético, porque he elegido una frase de Víctor Hugo que dice así: incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. ¿Te gusta, Dani? Sí, y aparte, bueno, sabemos que hay muchos versículos bíblicos al respecto, ¿no? De atravesar el valle de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte, ¿no? Y que creo que hay que saber pasar a nivel espiritual también a través de este valle y tener los ojos puestos en Jesús, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ese evangelio de la prosperidad? Tan poco útil en estos momentos, ¿no? Yo creo que entre otras cosas, ¿no? Por mucha gente está, y podemos hablar, ¿no? Ha habido mucho de que esto es el cumplimiento de los tiempos, estas son señales de que estamos llegando al fin de los tiempos, ¿no? Y realmente lo que yo me pregunto es ¿dónde está el don profético? ¿Por qué se cayó el don profético antes de esto? Se cayó bastante y el tema es, ¿puede ser que Dios haya callado el don profético con una intención determinada? Tal vez es que Dios, pensamos que somos la iglesia evangélica, que somos las víctimas de la lucha en contra de nosotros, y a lo mejor somos nosotros, la iglesia de Cristo, el primer punto que Cristo quiere cambiar. Y a lo mejor esta pandemia, entre otras cosas, no voy a decir que es el único motivo, Dios lo permite porque Dios quiere que su iglesia cambie. Es un toque de atención para su iglesia. Sin embargo, hay muchos que en vez de cambiar, en vez de tener una nueva cosmovisión, reconocer los tiempos, lo que están haciendo es ver la realidad con un prisma de antes de la pandemia y enfrentarse a las autoridades y todo este tipo de cosas. Y estamos viendo como realmente gran parte de la doctrina que se han venido enseñando como abanderada en estos últimos tiempos, en grandes ministerios, únicamente el número, que se basaban mucho en la prosperidad, en no rendirse a Dios, sino querer rendir a Dios para sacar el mayor provecho posible. Nos estamos dando cuenta que este tipo de doctrinas que no son bíblicas, que este tipo de doctrinas que han pasado a tener un lugar tan preponderante en lo que se predica en nuestras iglesias, no tienen ningún tipo de poder. No tienen ningún tipo de poder para traer paz a la gente. Y yo creo que efectivamente es una de las cosas que yo estoy aprendiendo en esta pandemia, es ¿dónde está la iglesia de Cristo? Wow, me ha dejado totalmente sorprendida. Hoy viene el científico Daniel Beltrán como el pastor Daniel Beltrán, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí les dejo la pregunta, porque como vamos a hablar de aspectos positivos del COVID-19, ¿será posible que la iglesia sea capaz de reconocer la parte positiva? El tema es, ¿quieres que me vaya? Porque estoy yo muy negativo, ¿eh? Oye, que no, que hay que buscar el lado positivo. Tú lo has dicho, es que no se nos predica de la primera parte de la promesa de que Cristo ha vencido al mundo. Pocas veces se predica de que en el mundo tendremos aflicción. Precisamente nos toca el tiempo de la aflicción. Pero tranquilos, confiados, que sabemos que Cristo ha vencido todo esto, ¿no? Y una cosa también me gustaría destacar, ¿no? En esto, ¿no? Que quiero que se entienda, y es, hay mucha gente, y está habiendo un despertar en la iglesia de Cristo.
Hay mucha gente que no lo está haciendo bien. Sobre todo los que no lo hacen bien hacen mucho ruido. Pero hay otra gente que está aprendiendo. Ah, que lo está haciendo fenomenal. Hay mucha gente que está aprendiendo. Hay gente, sobre todo gente en niveles elevados, te quiero decir, pastores incluso con ministerios más grandes incluso, y que se están dando cuenta de que esto es un toque de atención para su iglesia. Gente, superintendentes y gente con directores de misiones que se están dando cuenta, porque saben cómo se mueve Dios, se están dando cuenta de que eso es un tiempo kairos, que es un tiempo muy especial y que va a ser un punto de inflexión para la iglesia. Bueno, pues intentemos ver el lado positivo de todo esto. Como iglesia de Cristo y una iglesia que sobre todo nos caracteriza por tener fe y esperanza, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a dejar a un lado la parte espiritual. Ya sé que hoy Daniel ha venido muy espiritual, pero yo he sido la que ha venido un poco más de este mundo, más con los buscando datos. más la economía, buscando más la ciencia y la naturaleza. Y fíjate que tú piensas que hemos visto, podemos sacar resultados positivos de todo esto. Tú ya me has dicho que no, pero a lo mejor en otros sectores sí que los podemos ver, ¿no? Yo creo que sí que hay esperanza en estos tiempos y por lo menos a lo mejor tú y yo nos está costando verlo, pero oye, hay ciertos sectores empresariales que están encantados con estos tiempos de tenernos a todos metiditos en casa. Claro. E incluso ya no solo la economía, nuestro querido planeta. Yo vengo muy, Don't trash our future. muy acorde a lo que vamos a hablar. Nuestro planeta también ha visto o está teniendo pues un tiempo de paréntesis y de respiro. Sí, sí. Porque estamos todos bien metiditos en casa, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que lo veamos? Espérate que salgamos, ya verás tú. Dime. Dispara. Pues venga, vamos a empezar en cuanto al planeta, en cuanto a la naturaleza. Punto número 1. ¿A qué no saben qué es lo primero que se ha reducido cuando todos nosotros nos hemos metido en casa y hemos dejado de sacar nuestros autos, nuestros coches ahí fuera? La contaminación. Obviamente los niveles de contaminación, pero de una forma increíble. Fíjate, en Wuhan, en China, la fuente del el origen de coronavirus, todo. el origen, bueno, pues experimentó una disminución del 49% de la contaminación, en la contaminación del aire. En Corea del Sur, en Seúl, 54%. En Nueva Delhi, en India, pues se pudieron ver al fin los cielos despejados después de muchos años, con una caída drástica del 60%. Y otras ciudades, bueno, pues importantes del mundo, como aquí, como Los Ángeles, Sí. La verdad es que los que vivimos aquí, yo sí que puedo decir que solo 5 días después de mantenernos encerraditos, una noche yo salí a la puerta de mi casa y de repente empecé a ver las estrellas. Ay, pero si aquí también han puesto estrellas. Sí, no, increíble. Y es que la verdad es que se ha mostrado una reducción bastante importante, porque fíjate, el 16 de marzo, 3 días antes de que el gobernador de California ordenara a los 40 millones de residentes, que yo creo que son cerca de 30 millones de coches O más. Del estado, que se quedara en casa, el 6 de abril se reportó que había una mejora del 20% de la calidad general del aire en el sur de California. O sea, casi nada, ¿no? Sí, además se ve cuando vas fuera de California, normalmente las zonas de montaña ves que está todo como con bruma, ¿no? Y pues se había despejado, ¿no? Primera vez en estos años que estamos aquí en que lo hemos visto. Y también hubo una caída del 40% en los niveles de PM2.5, que es una clase de contaminante microscópico del aire que se relaciona sobre todo con los problemas cardiovasculares. Sí, es un tamaño de partícula de polvo o de contaminación. Sí. Exacto. Pero que precisamente, y eso sí que te quiero preguntar a ti, porque hay una serie de estudios de investigadores de Harvard, del Chan School of Public Health, que dicen que las personas que están expuestas a este tipo de partículas, pues que son obviamente, bueno, pues más propensas, sobre todo los ancianos y los niños, a tener algún tipo de problema respiratorio, problema cardíaco, y que en los lugares donde hay más concentración de este tipo de partícula bueno, pues son más propensos a tener también COVID-19. ¿Es esto cierto? Yo creo que lo más probable, no creo que dependa no hay un estudio en profundidad del tema, pero lo más probable es que no sea que el virus viaja en las partículas
de contaminantes, ¿no? Sino que realmente lo que pasa es que la mayor contaminación hace que la poca calidad de aire, que tus pulmones estén en peores condiciones, que ya tengas una respuesta con la contaminación, tú ya tienes problemas de asma, tienes problemas inflamatorios, con lo cual digamos que el punto de partida de tus pulmones ya están un poquito deteriorados, con lo que hace que la gravedad o la sintomatología, que a lo mejor en otros casos no tendrías una sintomatología de pulmón, sí tienes una sintomatología de pulmón, con lo cual tendrías menos asintomáticos o sintomáticos leves. Ok, interesante. Bueno, pues se lo dejamos para la próxima. Para la próxima irnos a vivir a la montaña. Pero bueno, otro hecho alentador para quienes se preocupan por el medio ambiente es que, obviamente, si hay menos contaminación en el aire, pues esto ha provocado un aumento del 11% en los niveles de la capa de ozono. Que no se había visto esto en décadas, Daniel. Sí, esto creo que esto es un claro ejemplo, ¿no? Es cuando uno sale a pasear al bosque y al pasar por el camino de repente los animales salen corriendo, las aves salen volando, ¿no? Y ahora que nosotros hemos desaparecido durante un poco de tiempo, resulta que los animales vuelven, resulta que la capa de ozono regresa. Hay mucha gente que ha considerado que el calentamiento global y que la disminución y que la emisión de contaminantes al ambiente es un cuento. De nuevo, en Estados Unidos se ha convertido de nuevo en algo político. Si es un cuento, y dicen que básicamente la capa de ozono va disminuyendo porque es algo que pasa cíclicamente, estas personas deberían explicar por qué ahora hay un aumento en los niveles de ozono de un 11%. Es el dióxido de cloro. Porque la única explicación es efectivamente que en este periodo el ser humano que estamos viendo, hay una correlación entre el descenso de la contaminación, que básicamente tiene que ver con el descenso de las toneladas de gases contaminantes de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, que se están echando al aire, de tal manera que la capa de ozono en poco tiempo se ha recuperado. Y a mí me hace un poquito plantearme, y me gustaría también lanzar a los que nos escuchan. Porque cuando están viendo todo esto, Raquel, de lo que está pasando con el virus, lo que está pasando con los huracanes, con los tornados, piensa la gente, no, es que es el cumplimiento de los tiempos. Sí es cumplimiento de tiempos, pero la primera causa de esto es el mismo hombre. Gran parte de todos estos fenómenos, si no la mayoría, se deben a la falta de cuidado que tiene el hombre de la naturaleza. Cuando en Génesis 1:28 Dios le dice a los hombres, Adán y Eva, y fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, nosotros tenemos una responsabilidad como humanos y como cristianos de cuidar del medio ambiente, y no lo hemos cuidado. ¿Qué ocurre? El cambio climático, que es cierto, el efecto invernadero, que es cierto, la desaparición de la capa de ozono, que es cierto, no ha cambiado el tiempo, ha cambiado el clima, ¿de acuerdo? Esta temporada de huracanes se han adelantado 2 semanas los huracanes, 2 semanas, y se supone que esta posiblemente va a ser la peor temporada de huracanes, batiendo los récords de la temporada anterior. Los tornados en Estados Unidos, que se originan a través de el cruce de corrientes del norte de Canadá con los aires que vienen del Caribe, que se encuentran y se producen grandes tormentas y tornados, por lo general digamos que hay un cinturón que es Texas, Kansas, Iowa, ¿de acuerdo? Wisconsin. Pero resulta que cada año los tornados llegan más al norte. Ahora tenemos tornados arriba del todo en Canadá, cuando realmente antes no pasaba. Cuando estamos viendo, por ejemplo, el caso de los huracanes. Los huracanes ahora te llegan hasta Nueva York o más al norte. Eso era algo excepcional. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? La naturaleza está gimiendo y está pidiendo por favor que paremos. Esto es una clara muestra de lo que estamos haciendo. Y el hombre malentiende, y los cristianos, muchos evangélicos, toman una posición total y absolutamente política en este aspecto, en vez de tomar la posición de un cristiano. Tiene que ser Dios nos ha puesto el planeta en nuestras manos. Si somos realmente ese culmen, ¿no? Si somos el eje de la creación como queremos como cristianos, comportémonos como tales y tomamos la responsabilidad que tenemos como señores de este planeta, que no lo estamos haciendo.
lo estamos viendo. ¿Qué decir de las especies que se van extinguiendo cada año? ¿Qué decir de los osos polares, las imágenes de osos polares flotando claro, en que llegan a ese mar helado y el mar helado ya no está, y donde antes un mar helado resulta que se va fraccionando ese hielo y de repente se encuentran a la deriva en mitad del océano? Entonces, esto es el tipo de personas que somos, y a veces los cristianos somos tan dados a el cumplimiento, y que puede ser, pero no reconocemos el primer paso hacia atrás, y es que nosotros somos los responsables de esto. Lo que está pasando con las pandemias, una detrás de otra, está pasando porque el hombre está rompiendo los hábitats. Porque hay dos efectos claros. Uno, el cambio climático desplaza especies que antes vivían allí lejos, cambia el clima, con lo cual estas especies empiezan a moverse y empiezan a entrar en contacto con el hombre. El hombre empieza a entrar en contacto con una serie de especies que llevan una serie de virus cuando nunca antes habían estado en contacto con esos virus, por lo tanto no tienen ningún tipo de... su sistema inmunológico no está preparado para enfrentarlos. Y hemos tenido casos, el virus del SIDA vino de un mono, el ébola de un murciélago, el SARS, el MERS de un dromedario. O sea, te quiero decir, todo vienen de diferentes especies. ¿Qué ocurre? Que estamos cargándonos nuestro hábitat. En China es tanto el eso de sojuzgar que no han entendido mal, que se comen todo bicho viviente y les da exactamente igual. Y esta pandemia, el origen de esta pandemia y de muchas de las anteriores, deriva de que el hombre no ha sido capaz y no es capaz de cuidar de la naturaleza como debiera. Y al final es el primer responsable y además el último que termina por pagar. Entonces, es cierto, y nos tenemos que asustar ante el hecho de que más virus van a venir, porque ves las redes sociales y, bueno, las teorías conspiranoicas estas son poniendo a Bill Gates en la cabeza, como porque Bill Gates, pues ha anunciado esta pandemia y ha anunciado otro tipo de pandemias. Vamos a ver, cuando llega... Es algo lógico, es algo que va a pasar por todo lo que estamos haciendo nosotros o dejando de hacer, ¿no? Claro, es que no tomamos medidas. Ajá. Pasa lo del 11%, cuando esto pase, porque esto pasará. Bueno, va a ser una explosión, todos con el carro fuera. Nada, a nadie le da igual. Claro. Les da igual, oye, que no podemos estar utilizando combustibles como los que estamos utilizando. Que están contaminando toda la atmósfera. ¿De acuerdo? Y al hombre le da exactamente igual. Exactamente igual. El virus, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19... Cuando empiezan a salir el SARS, el MERS, se empiezan a secuenciar una serie de especies de murciélagos y se encuentran decenas y decenas de virus. El SARS-CoV-2 no se llega a identificar, ¿de acuerdo? Se identifica uno parecido que se cataloga en el grupo suave. O sea, nos ha saltado uno de los suaves. Como nos salte uno de los fuertes, la tenemos absolutamente liada. Fíjate, si los países no se han puesto ni de acuerdo en la forma de actuar. Ha sido todo el mundo ha demostrado ser un absoluto caos. Ha habido muy pocos gobiernos que han sabido plantarle cara a esto. Porque al final lo que después se nos demuestra en esto, y que espero que sea positivo, es para cambiar nuestros gobiernos. La forma en que nosotros, los ciudadanos, estamos eligiendo a nuestros representantes, porque nuestros sistemas políticos se nutren de la confrontación. Y cuando aparece algo como el COVID-19, en vez de unificarse y buscar ser unidos, por ejemplo, United States of America, ¿dónde están los United? Lo que se demuestra es que los políticos... Hay dos bloques, ¿no? Claro, están desunidos. Claro. Hay dos bloques que utilizan, en vez de ver un enemigo como pasa en las guerras, en que tienes un enemigo en Alemania o en Japón, pasó en la Segunda Guerra Mundial, te enfocas y todos se unen, hemos tenido un enemigo, pero en nuestro sistema actual, político actual, los políticos se nutren de la confrontación. Y cuando llega algo como el COVID-19, en vez de unirse, lo que hacen es utilizarlo como arma arrojadiza. Y esto es lo tremendamente triste de nuestros sistemas políticos. Esto es a lo que lleva un capitalismo puro. Y esto es lo que lleva nuestra realidad social de negar los datos y la realidad y acomodar todo conforme a nuestra manera preconcebida de entender la realidad. Así es. Bueno, vamos a ver si cuando se termine todo esto vamos a ser capaces de reflexionar, ¿no? Pero lo que está claro es que parte de lo que está pasando y todo esto que saltan nuevos virus y no es que sean
maldiciones de alguien determinado o que alguien esté soltando un virus de un laboratorio así porque sí, sino porque efectivamente el trabajo del hombre desgraciadamente no está siendo a apoyar ni favorecer el magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, ¿no? Y vamos a dejar a un lado el aire porque ahora vamos a hablar de agua. Okay. Y también en diferentes partes del planeta con agua pues también se ha visto un cambio. Y por ejemplo, es el caso de los canales de Venecia. Porque que yo siempre recuerdo, yo siempre he querido ir a Venecia, algún día iré a Venecia, pero siempre recuerdo que arquitectónicamente, con los canalitos, todo muy bonito, pero el agua de Venecia, de los canales, siempre ha sido un poquito sucia. Pues fíjate que ahora te vas a Venecia y pareciera que estuvieras en una playa del Caribe. Porque el agua está totalmente transparente, incluso puedes ver los pececitos. O sea, había peces. Había peces y había de todo debajo. ¿A qué se debe todo esto? Obviamente no hay turismo. No hay tantos desechos y también, bueno, pues los sedimentos, no está el agua tan revuelta y los sedimentos bajan al fondo. Y oye, que hay unas imágenes impresionantes de Venecia. Increíble. ¿Cuándo me vas a llevar, Daniel? No sé. No sabes, ya te digo yo. Tú, calladito, pero como la Tierra, porque también la Tierra actualmente está más silenciosa. Y eso, bueno, pues a algunos lo van a agradecer y no estamos hablando del vecino que se ha ido a pasar la cuarentena a otro sitio. Sino que obviamente como no estamos ahí fuera, no estamos con los carros, ¿no? Hay industrias que no están funcionando, estamos todos en casa y tal. Bueno, pues esto hace que el ruido sísmico ambiental, el RSA, que es el conjunto de pequeñas vibraciones que hay sobre la superficie de la Tierra, pues mira que haya bajado. Es increíble, ¿no? Y resulta que ha habido una reducción de el ruido sísmico antropogénico global, que ha sido la reducción más larga y prominente que ha sido registrada hasta el momento. Y es increíble porque dicen que esta cuarentena redujo cerca del 50% del ruido sísmico. O sea, básicamente ese movimiento, ¿no?, de corteza, pero muy superficial. Básicamente es cuando vives en un apartamento y los vecinos de arriba tienen niños y los niños saltan. Eso es el movimiento sísmico. ¿De acuerdo? Es como el ruido de las vibraciones de los niños del vecino de arriba, ¿no? Y eso es interesante. ¿Sabes por qué, Raquel? Más que a nivel sísmico general profundo, que no va a producir terremotos, pero sí que la naturaleza, estoy seguro, de que los animales, no solo es que te vean, sino que el ruido, que eso no lo notamos, pero los animales son mucho más sensibles a ese tipo de vibraciones que los humanos, seguro que están más en paz y están más tranquilos. Más tranquilos, menos estrés, más reproducción. Estamos viendo como especies, incluso los osos en Yellowstone, que están criando. Que ha sido récord este año los osos, ¿no? ¡Ay! Sí. Pues nada. Pues tú me has dado pie para decir lo siguiente. Obviamente la vida animal, la vida silvestre, pues también está aflorando, ¿no? Ya que como los humanos, pues no estamos ahí en todos los terrenos que pueden pisar en los diferentes parques nacionales, como bien ha dicho, pues los osos están asomando más. Y no solo eso, porque fíjate, en Adelaide, en el sur de Australia, se han visto en las últimas semanas canguros saltando tranquilamente por las calles. Lo raro sería verlos en España. Bueno, pues casi, ¿no? Pero también puedes ver venados recorriendo vecindarios en París. O en Nueva Delhi puedes ver monos jugando tranquilamente en las aceras. O en la costa india de Rushikulya recibió una visita bastante agradable porque unas 2.000 tortugas golfinas llegaron a desovar a una playa que no se atrevían a dejar sus huevos desde hace ya 7 años. O aquí, más al norte, en Auckland, te puedes pasear por el downtown de Auckland y ver muchos pavos salvajes. O, por ejemplo, si te vas a Gales, en Llandudno, había cabras cachemira paseando por la ciudad. O incluso si te vas a España, te vas a Asturias, a Ventanueva, bueno, pues un oso aprovechó la noche para hacer turismo por la zona. Y si te vas a Barcelona o a Madrid, ten cuidado porque te puedes perfectamente encontrar un jabalí en las jardineras. O, por ejemplo, si te vas a Londres, pues puedes encontrar zorros. Interesante. Súper interesante. Aquí al lado ha habido 2 ataques de coyotes hace no mucho. Al lado de la costa, en California, ha habido 2 ataques de tiburón blanco en estas últimas semanas. ¿Qué ocurre? Claro, el hombre no aparece, los animales vuelven a ocupar los ecosistemas y de repente al tiburón que pasa por allá se olvidó que aquello es un hombre y que no es una foca, ¿no?
Y eso, pero los coyotes es algo que no ha cambiado mucho el número de coyotes que hay. Pero... No sé, a lo mejor sí, yo creo que ha bajado, Ha bajado, pero después ha habido un par de ataques de coyotes aquí, ¿no? En parques la gente va a dar un paseo y le ataca un coyote porque los coyotes han ocupado también los hábitats que antes a los que no tenían acceso. Así es. Pero bueno, vamos a dejar aquí este lado positivo. Hemos visto la parte de la naturaleza, otro día hablaremos de la parte económica. Pero vamos corriendo a la pregunta de la semana que dice así: ¿crees que podemos sacar algo positivo de esta pandemia? Y Rosa Alos Rodrigo dice lo siguiente: sí, a valorar lo que tengo, a darme cuenta que yo no puedo cambiar el mundo sin mi mundo tratando de hacer cambio y comprensión en mí. Gracias por lo mucho que habéis contribuido a entender. Ay. Vaya, muchas gracias, Rosa. La verdad es que, bueno, pues esto de cómo funciona el mundo, una de las cosas que el COVID-19 está planteando es precisamente cuál es el papel y la labor del hombre. Así es que espero que esto sea una reflexión para que todos nosotros podamos sacar un lado positivo de todo esto. Y aquí les dejamos, confiando en que si todavía no han encontrado el lado positivo, se entreguen a Cristo. Él es nuestro punto de encuentro con el Señor y está claro que en medio de todo esto Él te va a dar la fuerza, el coraje y la visión para poder pasar el valle de sombra de muerte y tener la victoria. Aquí les dejamos, les vemos en Punto de Encuentro TV Show. Hasta la próxima.